que colocaron en el huerto, bueno, nosotros nos han enseñado como que Adán y Eva es dos seres humanos. Pero hay quienes consideran que en realidad crearon esta raza, pues, crearon todo un grupo, porque Adán en hebreo significa humanidad. Entonces hay quienes consideran que no fue un solo ser que crearon, sino que crearon una humanidad, crearon varios seres con estas características mejoradas, o esta versión mejorada. Entonces a estos humanos, bien sea que sean dos o que crearon varios, porque crearon un grupo, o una humanidad, como dicen, bien sea una u otra interpretación, a estos humanos los colocaron en el huerto, los estaban entrenando ahí en el huerto, con todo tipo de conocimiento. Los árboles del huerto, de los cuales ellos podían comer, los árboles del huerto, todos, son seres del ejército de la tierra, y ellos son los que estaban interactuando con los humanos. Les están impartiendo conocimiento, los están preparando, los estaban entrenando. De todos los árboles, o sea, de todos los conocimientos, de todos los árboles, podían comer de esos conocimientos, es decir, podían adquirir todos esos conocimientos. ¿Qué les estaban enseñando ahí? ¿Qué conocimiento? Astronomía, agricultura, ganadería, matemáticas, escritura, pero menos de un solo conocimiento. Ese conocimiento estaba prohibido para ellos porque solo estaba reservado para los Elohim. Este conocimiento tiene dos aspectos. Conocimiento, ese es el primer aspecto, que vendría a ser el conocimiento científico sobre ingeniería genética para modificar o crear, bien sea plantas, animales o vegetales, que es lo que hace Elohim. Y el otro aspecto de ese árbol, de ese conocimiento, es del bien y del mal. Eso significa aprendizaje por experiencia en el plano o dimensión física o terrenal. Porque solo aquí en el plano físico terrenal es que podemos vivir, aprender de la experiencia lo que es bueno y lo que es malo. Es posible que lo que sucede a continuación allí en el huerto haya ocurrido, fíjense, en el séptimo día, mientras Elohim descansaba. Porque Elohim había creado todo y dijo que todo estaba bien. Y dijo que descansó en el séptimo. Entonces es posible que lo que sucede a continuación simbólicamente haya sucedido durante ese descanso, cuando ya Elohim había concluido toda su creación. Esto lo que quiere decir es que lo que sucedió después no formó parte de la creación o el plan original, pues ya Elohim había culminado toda su obra y él había dicho que era bueno. Entonces lo que sucedió después ocurrió sin su consentimiento y sin su conocimiento. Lo que ocurrió afectó tanto en el mundo celestial o espiritual como en el plano terrenal o físico. Veamos qué fue lo que ocurrió. Entonces, ocurrió la desobediencia, ¿verdad? Sabemos. Pero esta desobediencia fue de dos tipos. El primer tipo es la desobediencia del humano. La serpiente, que se ve que era el guardián de ese árbol de conocimiento del bien y del mal, convenció a la mujer y ésta a su marido de obtener más inteligencia y mayor capacidad cognitiva, sometiéndose a otra modificación genética para adquirir mayor desarrollo neuronal, mayor desarrollo cerebral. Por eso es que Génesis dice que la mujer dijo: árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que ese árbol tenía que ver con alcanzar sabiduría. No tenía que ver con tener relaciones sexuales o comer de una fruta y me indigesté. No, tenía que ver con alcanzar mayor sabiduría. ¿Qué diferencias hay entre el cerebro de los humanos y los primates más cercanos genéticamente al humano, que son el chimpancé y el gorila? Bueno, no solamente difieren en tamaño, sino que hay un gen, por ejemplo, entre otras diferencias, hay un gen en el ser humano que se llama el ARE5, que difiere poco de la versión presente en chimpancé, pero los efectos de esa diferencia son enormes.
En el humano, el ARE5 hace que las células madre que generan las neuronas se dividan más rápidamente y por lo tanto se produzcan más neuronas. Ese crecimiento neuronal del cerebro humano, que posiblemente fue a través de una intervención de unos seres con una tecnología y conocimiento muy avanzado, se realizó tal vez a través de lo que se llama transferencia horizontal, que es la transferencia de genes de un organismo a otro. Y una vez que estos genes se estabilizan dentro del humano receptor, se incorporan al material genético del organismo o individuo receptor. Esto es posible gracias a que el ADN de todos los seres vivos acá en la Tierra tiene una misma estructura en términos generales. Sean estos bacterias, plantas, animales o humanos. Todos tienen una misma estructura. Todos tienen un núcleo en sus células donde reside el ADN agrupado en estructuras denominadas cromosomas. En todos los seres vivos es la misma estructura, lo que tal vez incluso implica que los seres vivos aquí en la Tierra no surgieron del azar, sino que son productos de un mismo patrón genético perfectamente diseñado. Pero el ARE5, que está presente solo en los seres humanos, los dota de la capacidad de producir 3 veces más neuronas en las primeras etapas de desarrollo que los primates. Esta condición impulsa nuestras capacidades cognitivas complejas, proceso que conlleva mucho más tiempo en otros primates. Todo esto nos hace tener cerebros más grandes y con más neuronas que los primates. Este mayor tamaño de cerebro, a la par de mayor cantidad de neuronas, hace al humano más inteligente y con mayor capacidad cognitiva, pero requirió que los fetos tuvieran que nacer de forma prematura cuando sus cabezas aún son lo suficientemente pequeñas para poder pasar por el canal de parto. Y aún así es un parto doloroso. Esto explica también por qué en los mamíferos solo el humano nace tan dependiente y desvalido, mientras que en otras especies de mamíferos a las pocas horas de nacer tienen ya bastante capacidad para pararse, andar. Por eso es que ahí en Génesis, Jehová, cuando ve lo que ha ocurrido, le dice a la mujer: parirás con dolor. Pero es por estas características del humano ya mejorado que esos partos se producen con dolor, por lo que ya les expliqué. No es que Jehová maldijo a la mujer y quiso ponerle un dolor al parir. No. Es que este mejoramiento y mejor desarrollo del humano allí en el huerto trajo como consecuencia parto doloroso. Es lo que dice la Biblia. No es que le quiso poner por castigo y que parirá por dolor. No, es una consecuencia de lo que había sucedido allí en el huerto. Parir con dolor, entonces es una consecuencia. Quiere decir que lo que ocurrió en el Edén fue que la serpiente decidió unilateralmente, sin aprobación de Elohim, modificar genéticamente al humano y dotarlo de una mayor capacidad cerebral, mayor corteza prefrontal y mayor cantidad de neuronas o varias de estas condiciones, con lo cual obtuvo una mayor inteligencia, conciencia y pensamiento abstracto. Entonces todo esto que les acabo de decir ocurrió en el plano físico. Ahora yo le dije que esa desobediencia era de 2 tipos. Ahora vamos a ver cuál fue la desobediencia en el plano celestial o espiritual. Esta es la desobediencia que lleva a cabo los seres del ejército celestial, los que están en esa otra dimensión. Antes de explicar en qué consistió la desobediencia de los seres celestiales, voy a explicar para qué Elohim creó a los humanos, pues a los adamitas. Ya habíamos dicho antes que los Elohim son seres de otra dimensión, cuyos cuerpos no son compatibles con las condiciones del planeta Tierra o plano físico terrenal. También dijimos que los seres de luz que los Elohim crearon en el día 1, parte de ese ejército opera en el cielo, es decir, en el plano espiritual.
o en la dimensión espiritual. Su naturaleza está acorde con sus funciones. Ellos operan en ese plano, en el cielo. Por lo tanto, no están hechos para las condiciones de la tierra, sino para las condiciones del cielo. También habíamos dicho que Elohim creó su ejército en la tierra. También está el otro ejército que está en la tierra, que son los seres de luz que pueden materializarse, dijimos, e interactuar con los humanos, aquí en el plano físico, en el planeta Tierra. Los adamitas, se les dice adamita, entonces a ese humano que pusieron en el huerto y que fue mejorado, formado con barro primero por Jehová, y después hubo la desobediencia, que implica que hubo también una intervención genética también allí, pero ya por parte de la serpiente. Entonces los adamitas, que son estos seres, fueron formados para proveer a los Elohim de un vehículo corporal a través del cual estos pueden experimentar en la tierra en el plano físico, apoyados y servidos también por su ejército que crearon para operar aquí en la tierra. Por eso es que Jehová no solo incluyó de su propio material genético en el Adán cuando lo formó del barro, sino que introdujo de su propio espíritu dentro de Adán con el soplo que le introdujo a Adán, o sea que experimentó en el plano físico utilizando el cuerpo de Adán. Por eso es que dice que Adán, después del soplo llegó, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, esos seres vivientes eran de los más cercanos a Dios. Bueno, los adamitas entonces debían comer de todos esos conocimientos. Todo esto formaba parte de la preparación de Adán para que gobernara la tierra. Es decir, para que los Elohim, o Elohim, como tú lo quieras tomar, en el singular majestático o en el plural, para que Elohim gobernara la tierra a través del humano. Por eso lo estaban preparando de todo tipo de conocimiento. Para ello, los Elohim necesitaban un humano bien formado, bien preparado y perfeccionado, no un humano primitivo. El humano, cuando fue creado en el capítulo 1, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar y señorear significa gobernar. Pero este gobierno sería el gobierno de los Elohim a través de Adán. Es decir, usando a Adán como vehículo corporal. Entonces quienes iban a gobernar era Elohim o los Elohim. Volviendo a cuál fue la desobediencia de los seres espirituales. Habiendo explicado esto, bueno, sucede que la serpiente convenció también al resto del ejército de los cielos, o sea, en la dimensión espiritual del huerto, convenció a esos seres espirituales para que usaran los cuerpos de los adamitas para ir al plano físico. Es decir, comieran del conocimiento del bien y del mal, o sea, experimentación en el plano físico o mundo físico. Estos seres celestiales entonces salieron del huerto, es decir, salieron de la dimensión celestial o espiritual, como tú la quieras llamar, y fueron a la dimensión física usando los cuerpos de los adamitas. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, a ellos no se les hizo cuerpo físico o no se les hizo con la posibilidad de materializarse en el plano físico, porque las funciones de ellos eran en el plano celestial y así fueron creados, no como los otros. Entonces ellos tuvieron que usar los cuerpos de los adamitas porque ellos no tenían esa capacidad de materializarse. Esos seres celestiales fuera del plano espiritual no pueden existir. Todo lo que está narrado en ese Génesis 1, 2 y 3 incluso, está sucediendo en las dos dimensiones, en el plano físico y en el plano espiritual, pero te están haciendo una sola narrativa. Pero está sucediendo, y esa prohibición que dio Elohim de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se los dijo a los seres celestiales, al ejército celestial.
que estaba allí en el huerto, en la parte celestial de ese huerto. Entonces esos seres celestiales fuera del plano espiritual ellos no pueden estar, por eso se les dijo, si comen del árbol prohibido, es decir, si salen al plano físico, ciertamente morirán. Por este motivo el huerto se cerró, tanto su expresión física como lugar apartado, lugar experimental apartado, donde el humano estaba siendo capacitado por los seres de luz que estaban asignados aquí en el ejército de la tierra, como también se cerró la expresión espiritual de ese huerto. Es decir, se les prohibió a los seres espirituales de luz regresar allí, porque allí es donde está el árbol de la vida. El árbol de la vida no está aquí en el plano físico. Esto es lo que simboliza que colocaron querubines con espadas o llamas flameantes para que los seres celestiales que habían desobedecido no alarguen su mano y coman del árbol de la vida. Recuerden que la Biblia en gran parte está expresada en un lenguaje simbólico. Hay partes textuales, sí, pero hay partes simbólicas. Entonces aquí cuando dice que al hombre le fue prohibido comer de ese árbol, está hablando de los seres celestiales que están en el huerto, pero que están en el plano espiritual de ese huerto. Además que conocieron del bien y del mal. Recuerden que eso nada más le estaba permitido a los Elohim. Entonces ellos ya son, dice, es como uno de nosotros. O sea, Elohim, que es un plural, yo se lo estoy aquí comentando como está en Génesis. Elohim, que significa un plural, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, plural también, como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es decir, este tipo de seres celestiales creados, pero ahora tienen un conocimiento igual al de sus seres creadores, a Elohim. Entonces dice, ahora es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Entonces, como que no queremos que viva para siempre, que sea eterno. Entonces por eso le cierran la entrada, el regreso, ya ellos no pueden regresar al plano celestial. Entonces a partir de ese momento, de todo lo que es, de esa desobediencia que ocurrió allí en el huerto, en sus dos expresiones, terrenal y espiritual, ya ni el humano ni el ejército de los cielos pueden ya comer de ese árbol de la vida, porque el humano también, porque ese árbol irradiaba o tenía alguna tecnología o algún tipo de alimento que producían o algo que producía que permitía también al humano vivir larga vida. Y por supuesto los seres de luz pues ellos por eso es que son eternos, porque están allí y tienen a su disposición el árbol de la vida. Pero entonces ahora con esto que el huerto ha sido cerrado, pues, y expulsados ellos, ya ni esa parte de ese ejército celestial ni el humano pueden ya comer de ese árbol de la vida. Ya no pueden beneficiarse de ese árbol de la vida. Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos menciona que Elohim dice a Adán, refiriéndose a las condiciones de vida allí en el huerto. Dice Flavio Josefo que dijo Elohim: bien, en relación con vosotros, había tomado la determinación de que vivierais una vida feliz y exenta de todo mal, sin ser punzados por ninguna preocupación que afectara a vuestra alma, sino que sin necesidad de trabajar y de sufrir vosotros, surgirían por mi providencia y por su solo impulso todas las cosas que contribuirían a vuestro disfrute y deleite, circunstancias en las que la vejez no os atacaría demasiado deprisa y vuestra vida sería larga. Es decir, según Flavio Josefo, en el huerto había ciertas condiciones de vida o ciertos alimentos o cierta energía que propiciaban una vida larga, sin males o enfermedades. Por eso es que Jehová le dice al humano, cuando lo expulsa, le dice, espinos y cardos te producirá.
porque dice que ahora expulsó al humano y ahora tenía que trabajar la tierra, pero la tierra fuera del huerto. Por eso es que entonces dice, Jehová le dice, espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan. No es que le está deseando nada malo a Adán, sino que le está diciendo, allá afuera las condiciones no son como aquí no te tenías que esforzar mucho para tener lo necesario para vivir y una vida sin males, ¿verdad? Según como dice Flavio Josefo. Entonces, pero afuera, entonces espinos y cardos te producirás y con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, te vas a tener que esforzar mucho entonces ahora para comer. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa el mundo físico, el plano físico, en el cual se experimenta el bien y el mal. Está regida por leyes naturales, nacer, crecer, reproducirse y morir. Prácticamente que casi todos los seres vivos pasan por todo ese proceso normal, natural, ley de vida. Todos los seres vivos entonces de este plano experimentan todo ese ciclo de vida. En este plano físico no hay eternidad, hay muerte. Por el contrario, el árbol de la vida representa el plano espiritual. Allí no hay muerte ni enfermedades. Allí la vida es eterna, o al menos de muy larga duración. Entonces, la desobediencia de los seres celestiales fue, por una parte, modificar genéticamente al humano que había creado Elohim. Ya él había sido creado, ya la hora había culminado, pero ellos entonces introducen otros cambios. En parte de esa desobediencia, haber intervenido a ese humano para modificarlo, con lo cual alteraron el diseño original que Elohim hizo. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esa buena semilla es el ADN que introdujo Jehová. Esa es la buena semilla, ¿no? Sigue diciendo la parábola. Pero mientras dormían los hombres, es decir, en el séptimo día, se supone que había que reposar porque ya la creación, el trabajo había estado hecho. Entonces, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, que era la buena semilla, y se fue. Ahí lo está diciendo Jesús clarito. Hubo un diseño genético hecho originalmente mientras dormía, o sea, sin autorización, sin conocimiento de Elohim, por su cuenta, vino su enemigo, es decir, la serpiente, y sembró otro esquema genético, alteró ese diseño genético. Entonces, no solo fue que hicieron esa modificación genética en el humano, sino que también usaron los cuerpos, esos cuerpos ya modificados por ellos ya, usaron los cuerpos de los adamitas a experimentar en el plano físico, lo cual no les era permitido, porque eso estaba reservado, era solamente para Elohim, porque ellos no fueron creados con capacidad de materializarse, sino les crearon con esa capacidad, entonces ellos no tenían por qué estar saliendo al plano físico porque ellos no lo habían hecho para eso, a diferencia de los que sí crearon, que se pueden mover y estar en las dos dimensiones porque llevan mensajes, traen mensajes, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver por qué la serpiente y los otros seres celestiales desobedecieron. Fíjense, porque tuvieron envidia del humano. Fíjense que el ser humano, él fue creado después de los seres celestiales. Es decir, que los seres celestiales son primogénitos. Es lo primero que él creó, esos seres celestiales, que tienen diferentes rangos, niveles, rangos. Y además los humanos, que fueron creados después, tienen capacidades inferiores a esos seres celestiales. Estos seres celestiales tenían unas capacidades mayores. ¿Y por qué digo que ellos tenían capacidades mayores? Porque el mismo Génesis dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente, que forma parte de estos seres espirituales, de este ejército de los cielos, ella era la más astuta. Entonces, porque no se crean que aquí están hablando de serpientes, de animales, y que es la más astuta de todos los animales, y que están hablando de animales, no. Acuérdense que aquí se está usando un lenguaje simbólico.
Entonces, de esos seres creados el primer día, que son los seres de luz, la serpiente tenía uno de los más altos rangos. Fíjense lo que dice en Ezequiel. Dice, por eso dijo Jehová al príncipe de Tiro, que es la misma serpiente, ¿verdad? Eso está en Ezequiel 28, dice. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. O sea, esos seres son más sabios que los seres humanos. No hay secreto que te sea oculto, porque ellos ya conocían mucho de los secretos, pero o sea, tenían un conocimiento muy amplio, pues que ya Elohim se los había dado. A pesar de que los seres celestiales eran más astutos que los humanos, o tenían mayores capacidades, o eran superiores, o crearon con un nivel superior, no obstante, el ser humano estaba siendo preparado para someter y dominar sobre todos los seres vivos en la tierra. Los seres celestiales sintieron que a ellos correspondía este privilegio y, contrario a lo establecido por Elohim, actuaron por su cuenta usando su libre albedrío. Ahora, ¿qué pasó con Jehová luego de la rebelión? Ya dijimos que Jehová no participó de lo que hizo la serpiente para darle más sabiduría a los adamitas, ¿verdad? No participó de eso. A partir de entonces, de lo que sucedió ahí en el huerto, el propósito de Jehová entonces es vencer a la serpiente, que pasó a ser su adversario. Su propósito ahora, o a partir de eso, es restablecer el orden creado por Elohim. O sea, lo que se había hecho originalmente, restablecer ese orden que fue alterado. Estos adamitas que fueron expulsados ahora tenían que vivir fuera del huerto, ¿verdad? Sin esas condiciones especiales, ya dijimos que le proveían su sustento y larga vida. Por su parte, la serpiente y los seres de luz, o sea, los seres celestiales que apoyaron a la serpiente, también fueron expulsados del plano celestial. Ahora están en el primer cielo, no pueden regresar al tercer cielo. Ellos están allí, suspendidos. En la sentencia que Jehová dio a Adán y a su compañera, se le sentenció que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Esto quiere decir que de esa mujer habría entonces una descendencia de la serpiente y también una de Jehová, las dos simientes. Fíjense lo que dice este versículo de ahí del Génesis. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Java o Eva, Java, por cuanto ella, aquí dice, era madre de todos los vivientes. Quiere decir que de esa mujer va a venir de esas dos simientes. Pero aquí les quiero mostrar este detalle y por eso les resalté aquí que dice era. Por cuanto ella era, en tiempo pasado, madre de todos los vivientes. Aquí tengo esta interlineal hebreo-español y aquí les muestro que dice, y llamó el hombre el nombre de su mujer Java o Eva, porque ella sería, futuro, sería madre de todos los vivientes. Fíjense lo que pasa con estas traducciones de las Biblias que pues, están bastante manipuladas. Cuando te ponen aquí era, que te lo ponen en pasado, por eso es que muchas iglesias enseñan que Adán y Eva es los primeros humanos y que son los padres y madres de toda la humanidad. Cuando te ponen aquí era, es como que si están hablando de los seres creados en el día 6 del capítulo 1. Pero no, eso es una cosa y de ahí tomaron uno y lo llevaron para el huerto y lo siguieron perfeccionando. Este humano que fue tomado y después fue llevado para el huerto y ahí sufrió otras transformaciones tanto de Jehová como de la serpiente. Después que Jehová sentencia que de esa mujer vendría un linaje de la serpiente y también un linaje de ella,
A partir de allí es que ella sería, por eso que Adán le cambia el nombre. Cuando a la mujer la crearon, cuando le abrieron el costado a Adán y crearon a la mujer, a Adán le puso nombre, ¿verdad? Como él le había puesto nombre a todos los animales, bueno, cuando le trajeron a la mujer también le puso nombre. Y la llamó varona, porque fue creada del varón. Pero aquí, luego de esta sentencia de Jehová, él le cambia el nombre que le había puesto y se lo cambia a Javá o Eva, que significa madre de todos los vivientes. Acuérdense que vivientes, y por eso se lo resalto aquí, vivientes ya es ese humano dual que tiene ese cuerpo físico, que es lo que viene de la tierra, y tiene espíritu. Que esa es la diferencia cuando dice Adán y llegó a ser el hombre un ser viviente. Esa es la diferencia. Entonces aquí Adán está diciendo que ahora su mujer sería madre de todos los vivientes, de los que van a ser duales, de los que van de un espíritu encarnado en un cuerpo. Y es de ahí para adelante, no es atrás, no ha pasado. A partir de ese momento ella sería madre de todos los vivientes, de todos los que van a tener un cuerpo físico y un espíritu. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos que hay dos simientes, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer? Fíjense, una vez cerrado el huerto, el ejército de los cielos que estaba allí en ese huerto quedó fuera, ¿verdad? Fue expulsado, quedó fuera y quedó en el primer cielo. Ese primer cielo viene siendo la atmósfera terrestre, sin posibilidad de volver al tercer cielo o plano espiritual, que es donde está Elohim. De estos seres celestiales, unos apoyaron abiertamente a la serpiente en la desobediencia y otros lo hicieron engañados, o fueron pasivos, hicieron lo que los demás hicieron a ver qué pasaba. Todos estos seres celestiales ahora se tendrán que encarnar como seres humanos y nacer de mujer. Tendrán cuerpos humanos. Esa es la túnica de piel que Jehová les hizo. Así que dice el versículo, Jehová les hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Esta túnica de piel es este cuerpo físico que ahora ellos, que son seres espirituales, van a tener que encarnarse en cuerpos físicos. Por eso es que los seres celestiales, cuando no tenían cuerpo, no tenían vestidos, o sea, se dieron cuenta que estaban desnudos. Uno a uno, entonces, ellos irán naciendo de Eva y de la descendencia femenina de Eva, de Java. Unos serán la simiente de la serpiente y otros serán la simiente de la mujer.